Wagner, por la información que nos trasladas acerca de la postura que tiene el Ejecutivo respecto a este posible incremento que tendría el impuesto del 3.5% en las remesas. Esto es lo que estaría decidiendo Estados Unidos. Sin embargo, pues ya sabemos que ha enviado una carta al gobierno y también una delegación estaría yendo hacia el país norteamericano durante esta semana para poder sostener reuniones en donde se aborde este tema. Y precisamente para conocer el impacto que podría tener el impuesto en las remesas, doy la bienvenida a Hugo Maúl, economista, quien estaría ampliándonos información acerca de esta situación que estaría viviendo Guatemala de ser aprobado este impuesto. Qué gusto saludarle, bienvenido a TN 23. Muy buenas tardes. Efectivamente, es una situación que no podemos decir que nos tome por sorpresa porque se hablaba desde que inició la campaña presidencial en Estados Unidos que ese era un riesgo posible. De tal cuenta, el momento ha llegado y el Senado aprobó una propuesta de estas. También hay que decir que un impuesto de 3.5%, aunque tiene un efecto directo sobre las personas que reciben las remesas, porque eso no se puede negar, quien hoy recibe 100, pues bueno, tendrá que pagar un impuesto de 3.5% allá en los Estados Unidos. Su pariente que le manda los recursos, pues tal vez no va a poder mandar los mismos 100, quizás mandará 96, pague el impuesto y finalmente él en Estados Unidos queda igual que antes, gastando 100, pero la familia aquí solo recibe 96 o 97.5. Entonces, en ese sentido, el primer afectado va a ser la familia guatemalteca que lo recibe. Y por supuesto, al final de cuentas, si las familias guatemaltecas reciben menos, es como que el impuesto lo estuviera absorbiendo la familia guatemalteca. Y si el migrante allá, con tal de que su familia tenga aquí los $100 que estamos usando de ejemplo, tendrá que poner 103.5. Pero ahí tenemos que ver cómo es el ajuste. Si el ajuste es del que está aquí o el ajuste es del que está allá. O ese ajuste puede repartirse entre ambos. Aquí lo importante es que, además del efecto que tiene sobre las familias, que pues sí tendrán que ajustarse de alguna manera el cinturón, los familiares acá en Guatemala o los que están en Estados Unidos que mandan, en términos del funcionamiento completo de la economía, ese 3.5% no es catastrófico o cataclísmico para el funcionamiento guatemalteco. Es decir, que la situación que tiene la economía nacional puede absorber de alguna manera ese faltante de divisas que ocurriría por el hecho de que los migrantes que están en Estados Unidos no manden lo mismo que antes. Ahora, si los migrantes que están en Estados Unidos compensan ellos y absorben ellos el impuesto, entonces aquí no habría un impacto, pero estamos hablando a nivel de la economía general de 3.5% de unos 20,000 millones, que son las remesas, pues sí, son como $700 millones, pero en el gran esquema de las cuestiones, eso no descalabra la economía. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta a nivel de todos los guatemaltecos. Esto no va a provocar una crisis, un cataclismo económico. El individual, pues sí, habrá un ajuste y las familias tendrán que amarrarse el cincho y reducir algunas de sus consumos para compensar, ya sea el que lo recibe o el que lo manda. Sin embargo, las familias más pobres son las que perciben este dinero de las remesas. En el caso de Guatemala, pues sabemos que cubren las necesidades básicas. Hablamos de la salud, la alimentación y en algún caso la educación. Esto vendría a impactar sobre todo a estas familias que de alguna manera, pues los padres de familia han migrado hacia los Estados Unidos, en algunos casos también los hijos mayores, y esto también vendría a provocar una cierta austeridad en las familias. No, definitivamente que va a provocar austeridad, pero también hay que ponerlo en relación al monto total. Por eso estoy usando un ejemplo de $100. El impuesto, si usamos $100 de base, sería $3.5 por cada 100. Eso, por supuesto, que si el migrante que está en Estados Unidos no puede mandar más digamos que él absorbe el impuesto, aquí habrá que ajustarse. Pero tampoco es un ajuste de 20, 25, 30, 35%. Realmente es un ajuste que en el gran esquema de las cosas
Es pequeño, sí afecta, pero es pequeño. Más que reducir su consumo fuertemente, creo que tendrá que haber un ordenamiento de prioridades para dedicar los recursos que reciben realmente a las necesidades más importantes de la familia. Y aquí también hay otro elemento finalmente que es importante. Las remesas tienen una comisión que paga quien manda la remesa. Ese es otro actor en este impuesto, porque está el que lo manda, el que lo recibe, y el que tramita la remesa. Estas empresas remesadoras también van a sufrir un efecto porque probablemente se mande menos. Ellos tendrán también que ajustarse. O sea que al final de cuentas, en cuánto se va a reducir el ingreso de los guatemaltecos que reciben remesas, no lo sabemos. En el peor de los casos sería 3.5% y en el mejor de los casos sería 0%, porque sus parientes en Estados Unidos lo pagarían completamente, o de alguna manera las empresas remesadoras también tendrían que ofrecer mejores precios para que los migrantes sigan usando. Y una cuestión que también es importante, quizás el problema de esto, aunque no creo que suceda con el nivel del impuesto, es que también hay formas informales de enviar las remesas. Los que somos más viejos y se nos ha caído el pelo ya por el paso de los años, sabemos que cuando las remesas empezaban, no era como ocurre hoy, que es una transacción electrónica. La gente manda sus dolaritos con empresas de correspondencia que juntaban el dinero allá en Los Ángeles y se lo traían y lo venían a dar aquí en efectivo. Esa opción es una opción que siempre sigue estando presente. Al final es un efecto negativo, no se niega, para el país no es cataclísmico, las familias tendrán que priorizar, pero tenemos que ver cómo termina desenredándose la historia para poder hablar en específico del impacto que podría tener. Ahora hay una cosa importante. Es cierto que las remesas son importantes para mantener un nivel consumo de un grupo importante de familias, pero en términos generales también las remesas duran 25 años que han estado viniendo, han permitido a muchas familias salir de la pobreza, mandar a los hijos a estudiar, establecer negocios. Entonces hay muchas familias que reciben remesas que ya no están en el umbral de pobreza máximo. Y ahí también hay un poco más de posibilidad de poder ajustar. Si hablamos también acerca del Producto Interno Bruto, pues las remesas forman parte de este y por supuesto también vendría a dar un giro acerca de lo que sucede en nuestro país. En este caso podría ser algo positivo o vendría a ser negativo. Bueno, no, el efecto es negativo, definitivamente. Las remesas, el total de las remesas que mandan nuestros hermanos guatemaltecos es cerca de 20% de todo lo que Guatemala produce. De cada 100 quetzales que Guatemala produce, las remesas constituyen 20 quetzales. Si se pone un impuesto de 3.5%, estamos hablando que de cada 100 quetzales, las remesas se reducirían en menos de 1%, medio por ciento. Ahí probablemente pueda haber un impacto sobre el crecimiento económico guatemalteco. Y en todo caso, aquí lo importante, porque tampoco estamos en una clase de economía para que nuestros televidentes confundirlos más, el impacto económico sobre el país no es negativo. Lo que estoy diciendo es que no es cataclísmico. La tasa de crecimiento económico también la van a tener que revisar hacia la baja en el Banco Central porque es un factor que viene a afectar al país. Pero para eso tenemos que ver finalmente, digamos, quién paga el pato, por decirlo así. Si lo pagan los migrantes que están allá ajustándose más el cincho, o lo hacen las familias, o se reparte. Pero, digamos, en términos del crecimiento económico, tampoco es una cuestión muy grave, pero sí apunta hacia abajo. Esa es la lección importante. Precisamente también hablando acerca de la situación económica de nuestro país, recientemente pues se ha dado a conocer por parte de la agencia internacional Standard & Poor's